el éxito personal, y llega donde Dios y le dice: Dios, ¿cómo hago para alcanzar el éxito personal? Yo necesito llegar a la cúspide de mis sueños. Y Dios le dice: ok, hijo, lo que necesitas hacer es montarte en el vehículo de la obediencia y seguir por el sendero de la justicia. El chico le dijo: sí, Señor, entendido, me voy. Rápidamente el chico emprendió su camino por el sendero de la justicia, colocando su vida en el vehículo de la obediencia. Se montó en ese vehículo y comenzó, pero al ver que muchas personas también estaban montándose en otros vehículos, habían acudido a Dios y Dios les estaba diciendo lo mismo: vayan al vehículo de la obediencia. Y las personas que habían ido a Dios, ninguno había decidido optar por lo que Dios le había dicho en ese momento, y todos comenzaron a montarse en otros vehículos. Optaban por vehículos que su estrategia era la velocidad, otros vehículos que la estrategia era el facilismo, podía tomar lugares muy fácilmente por curvas, y otras personas tomaron otras opciones. Este muchacho dijo: estoy retrasado en relación a los demás, va muy rápido a su gran bendición y yo todavía estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy tentado a hacer lo mismo. Pero él dijo: no, voy a ser obediente y voy a tranquilizarme, voy a seguir creyendo en que voy a llegar a la meta independientemente de que los demás lleguen primero. Igual Dios me dijo que necesitaba montarme en el vehículo de la obediencia. En ese momento, mientras estaba inquiriendo en la palabra de Dios, Dios le volvió a hablar. Le dijo: hijo, solo usa lo que te ayude a crecer, no uses estrategias. Él, con esa pausa en el camino, siguió caminando, se montó en el vehículo de la obediencia y siguió. Más adelante encontró un personaje llamado Fe y le preguntó: ¿por qué estás solo en el camino? Él le dijo: lo que sucede es que soy un principio y peso mucho en los vehículos que son rápidos en el transitar, pero te aseguro que si me tomas, te llevaré al lugar donde vayas. El chico le dijo: bien, móntate. Iban más lento, cada vez más lento, ya muy aburrido, porque no sabía qué iba a ofrecerle Fe. No sabía cómo Fe le iba a ayudar a llegar a la meta. Sin embargo, más adelante se encuentra en otro personaje llamado Constancia, y ese personaje también lo abordan y le dicen: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás a un lado del camino? Y él responde: lo que sucede es que las personas sí me usan, pero en el camino me abandonan porque toman la velocidad, toman el facilismo y toman sus estrategias, sus capacidades con las que pueden alcanzar las metas. Me dejan muy triste a un lado. El chico le dijo: Fe, haz espacio porque Constancia viene con nosotros. Constancia viene con nosotros. Y comenzaron a ir aún más lentos, pero ya seguros. Constancia dice: Dios dice que más adelante hay una prueba terrible donde veremos quién llega a la meta. Iban en el camino cuando un viento apareció. Un viento huracanado, un viento oscuro como el pastor que les habla. Un viento que podía traer muchas dificultades y amenazaba traer destrozo a todos los carros. Esto sirve para que se despierten. Entonces, en el camino, ellos vieron cómo los vehículos comenzaban a sucumbir, comenzaron a volar. Las estrategias volaban de un lado a otro. Y las personas: ay, ¿por qué no obedecía a Dios? ¿Por qué no obedecía a Dios? Y en ese momento levanta la voz Constancia y dice: en este momento estamos en la peor etapa de este camino. Esta es la prueba que yo les avisaba de parte de Dios. Esta prueba se llama crisis. Y solo los que me ayudan, o solo los que yo ayudo, es mejor. Solo los que yo ayudo son los que pueden llegar a la meta. Y ellos agarrados y le dice: chico, en este momento ponte el cinturón de seguridad y dame el timón, el control de obediencia. Y el chico se queda: ¿el cinturón de seguridad? ¿Cuál cinturón? Este carro no tiene cinturón de velocidad, de seguridad. Dice Fe: yo soy tu seguridad. Acércate a mí, yo te abrazaré y te ayudaré en este momento y en todo momento. El chico decidió obedecer a Fe en ese momento y se abrochó al cinturón de la seguridad. Mientras ese viento y el carro partía a un lado, el carro
otro lado, a un lado, a otros lados, mientras yo podía levantar la mirada, los carros volando, la gente gritando, ¡wow! ¿Qué está pasando? Mientras otra vez está todo tranquilo. Todo está tranquilo nuevamente y están llegando, y cuando comienzan a ver la meta, ellos comenzaron a cantar gozosos diciendo: la obediencia, la fe y la constancia nos llevan a las metas. Oh, gracias Dios, gracias por estar con nosotros. Con este relato, que fue un poco ficticio, pero de una gran importancia y enseñanza para cada uno de nosotros, quiero darle inicio a este tema que se ha titulado La fe que crece en la obediencia. ¿Cómo se llama? La fe que crece en la obediencia. Y antes de empezar, a todos los prejuveniles, se van a perder esta predicación, hay una orden para ustedes: salgan por esa puerta. Ahí está Angie Gus, los está esperando. Angie, levanta tu manito. Así que todos los prejuveniles salgan con Angie y se van a ir con ella al lugar donde van a estar los prejuveniles. Ya no van a estar aquí atrás, sino van a estar en un nuevo salón. Así que pueden salir ya los prejuveniles. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:8, según la versión, la Nueva Traducción Viviente: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Estoy en Hebreos 11:8. Voy a repetirlo porque es necesario hacerlo. Hebreos 11:8. Mientras los prejuveniles salen, usted se actualiza. Hebreos 11:8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Desde el inicio, Dios quiere que sus hijos crezcan en la fe. Diga conmigo: crecer en la fe. Y se desarrollen en todas las áreas. Dios anhela que el ser humano que comienza a tener contacto con él crezca espiritual, emocional, física y económicamente también. Dios no es un Dios poco informado. La fe y la obediencia son el vehículo inherente que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos como hijos de Dios. El crecimiento es a veces, muchas veces, esa prueba y ese error constante. Esa prueba y ese error. Esa prueba y ese error. Es una experimentación, según Benjamin Franklin. La fe es un principio innegociable del reino de Dios y por ende es una cualidad o semilla en potencia del fruto del Espíritu. Es un principio innegociable. El chico que iba en el carro de obediencia, en el vehículo de la obediencia, tomó ese principio de la fe sin tener en cuenta que era algo muy pesado para ir muy rápido. La fe es un principio, ténganlo muy en cuenta porque más adelante vamos a encontrar por qué. A continuación aprenderemos cómo crece la fe en la obediencia. ¿Listos para crecer en la fe? No. Díganle así a otra persona. Por favor, ¿están listos para crecer en la fe? ¿Están listos para crecer en salud? ¿Están listos para crecer como iglesia? ¿Están listos para crecer como familia? ¿Están listos para crecer económicamente? Entonces, muy atentos. Si usted se duerme, usted no vino a culto. Si usted se duerme en este momento, no vino a culto. Y lo primero que tenemos que hacer para que nuestra fe crezca es oír. ¿Qué tenemos que hacer? Oír. Dígale a alguien que tiene que oír. Dígale, por favor. Para que tu fe crezca tienes que oír. Romanos 10:17 dice que la fe es... Ayúdenme a predicar, por favor. Que la fe es por... ¿El oír qué? Sin embargo, Pablo aquí revela algo. Mucha atención, por favor. Aquí viene algo que necesito tomar agua para poder decirse. Pablo aquí está enseñando algo tremendo. Oír no es el acto pasivo de solo escuchar. Como venir a la iglesia y escuchar la predicación del negrito, del pastor Bernardo, del pastor Ibardo, del pastor Diego, del pastor Javier, de la pastora Saidi, de la pastora Mónica, de la pastora Marta, cualquiera de los pastores que aquí estemos. Eso no es oír. Según lo bíblico, escúchenme muy bien, no me voy a lanzar piedras todavía.
Oír tampoco es ir en enlace a escuchar una predicación. No es percibir sonidos, según lo bíblico. Oír, de acuerdo a lo que Pablo nos está enseñando, dice, es actuar sobre lo que Dios dice. ¿Aló? Díganme amén, alce la mano o levántese, haga algo. Oír es, en el original, actuar sobre lo que Dios te está diciendo. Tú en este momento puedes comenzar a recordar qué cosas Dios te ha dicho, qué cosas has leído, y en qué cosas has sido obediente y en qué cosas has sido desobediente. Tu fe crece en la medida que actúes sobre lo que Dios te dice. Obrar sobre lo que has oído de parte de Dios. Hablando de Abraham, que es la persona que hoy va a ser el héroe de la fe, que vamos a tener en mención. Génesis 1:4 dice, pero Jehová... Acompáñenme por allá, por favor. Acompáñenme por allá, tengamos ese viaje hasta Génesis. No nos sale tan costoso porque es aquí mismo. Dice Génesis 12, el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué será Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, habló Pita. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano o su sobrino y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí está bien. Escuchen lo que viene. Abraham recibió la orden divina de salir de su tierra y de su parentela, y que dejara a todas las personas de allí, de donde él estaba, y actuó sobre esa palabra. Su fe a partir de ese momento comenzó a crecer. A partir del momento en que él obedece, su fe comienza a crecer. Sin embargo, aquí encuentro algo que quiero sacar a relucir con respecto a misiones. Abraham, siendo un gran misionero, dice el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Encuentro aquí a Abraham un gran misionero, porque las personas que estaban en Abraham estaba colocado exactamente en un lugar donde era una vía de mucho tránsito, y los ejércitos merodeadores llegaban allí y causaban algunos destrozos, y algunas personas que pasaban por ahí eran víctimas de esos ejércitos, de algunos piratas terrestres. Estas personas quedaban con hambre y desprotegidas. Abraham fue aquel personaje que tomó a esas personas ahí en Harán y las adquirió, las tomó para darles alimento y protección, que es lo que nosotros estamos haciendo en los grupos de vida. Aquí encontramos esta joyita de Abraham, esta gran bendición en Harán. Antes de salir a cualquier cosa, él tuvo en cuenta a aquellos que tenían crisis. Mientras él había salido por una orden divina, él encontró personas con crisis y él las protegió dándoles alimento y dándoles protección. Por eso aquí la Biblia en el verso 5 dice que y las personas que habían adquirido en Harán, esas personas eran algunos esclavos, y otros que se unieron a Abraham vinieron buscando ser protegidos y alimentados. Estamos hablando de misiones, y nosotros hacemos misiones para recuperar personas que han estado con problemas de escasez de alimentos, pero también desprotegidos en la parte espiritual. Así que precisamente Abraham tiene mucho que enseñar con respecto a las misiones. Pero no me voy a quedar ahí, porque estoy diciendo que para poder crecer en la fe hay que oír, y es actuar sobre lo que has oído. Pero le voy a decir algo que no sé cómo decirlo. Prepárense, por favor.
Los voy a tener, sí, sugestionados todo el tiempo para que me escuchen. Permítame el término sugestionado. En Génesis capítulo 13, el verso 2, encontramos que Dios hace algo con Abraham. Vayan allá, por favor. Génesis 13, el verso 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, aquellos que dicen en la alianza no aceptamos esa prosperidad, pastor, así que lo reprendo. Ok, repréndame. Pero la Biblia dice que porque Abraham actuó sobre la obediencia, Dios lo bendijo económicamente. Dios lo bendijo económicamente por obedecer. Llegó a una tierra llamada Egipto porque había hambre en Aram. Él salió a Egipto porque había hambre en Aram, pero él salió bajo una orden divina donde le dijeron: sal de tu tierra y de tu parentela. Al él obedecer, Dios trajo economía, y una economía diferente a la que vivían en Egipto. Porque todas las personas en Egipto comenzaron a bendecir a Abraham por causa de su mujer. Algunas personas dijeron: ay, Abraham después de la mentira Dios lo bendijo. No importa, Dios cumple su promesa después de que usted obedezca. Mastíquelo. No me ponga tanta teología aquí, solamente crean lo que está diciendo el texto bíblico. No razone tanto. Usted obedece y Dios comienza a bendecir su economía, su salud, su iglesia, todo lo que usted tenga, todo lo que usted es. Si usted obedece, Dios bendice, porque Dios le dijo a Abraham: te bendeciré. Obedéceme y te bendeciré. Obedéceme y te bendeciré. Obedece y Dios te bendice. Obedece y Dios te bendice. No sé cuántas veces tengo que decirlo, pero si tú obedeces, Dios te bendice. Gracias, me siento honrado con sus aplausos. Si son para mí excelente. Ok, para Jesús creo que se ven otros aplausos. Pero aquí viene algo que Dios me enseña con respecto a oír, que es actuar sobre la palabra que has escuchado. En tercera de Juan, el verso 2 dice: a algunos les gusta mucho este versículo porque habla de algo integral. Y sí, es algo integral lo que aquí habla. Tercera de Juan, el verso 2 dice de esta manera: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Saide, yo deseo que tú seas prosperada. Margarita, yo deseo que tú seas prosperada. Milena, yo deseo que tú seas prosperada. Bernardo, José, hable su nombre, háblelo en este momento. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Stop, que eso no es para todo el mundo. Stop. Este versículo tiene una conexión directa con lo que significa obediencia. Pilas lo que voy a soltar aquí. Allí estamos diciendo que oír es actuar sobre lo que Dios te está diciendo. Pero muchas veces decimos: Dios, yo di lo de la ofrenda misionera y me pidieron también el diezmo y me quedé sin el almuerzo. Entonces, ¿qué? La palabra prosperado allí, ahí le voy a soltar esta bomba para que usted suelte de una vez todo aquello que tiene que ver con el dinero. ¿Por qué hablan tanto de dinero en la iglesia? Se ve de Dios una nueva era. El pastor Elvis se está torciendo. Dios me guarde de eso. Mientras siga bajo la cobertura de los pastores de aquí, jamás me voy a torcer. Digan amén, pastores, por favor. Pastor Libardo, mientras siga bajo su cobertura, jamás me voy a torcer. Y obviamente bajo la cobertura de Dios que está aquí. Aquí estamos hablando de doctrina saludable. Escuchen, porque estoy hablando de la Biblia. Está loco hoy. Es que tiene rato que no predicaba, por eso estoy loco. Dice la palabra aquí, escúchenme. La palabra prosperado viene del griego eudo y significa literalmente ayuda sobre la marcha. Eso significa que nosotros no estamos sujetos
a lo que haga el sistema financiero y nos deje sin dinero, porque sobre la marcha viene ayuda. Sobre la marcha viene ayuda. El versículo está diciendo: amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud y que prosperes en todas las cosas. Lo estoy parafraseando. Eso significa esto: mientras tú obedeces y comienzas a caminar, Dios saca de su caja menor y viene en el camino aunque ganes el mínimo. Dios te ayuda a comprar ese computador aunque no estés ganando lo suficiente para comprar el computador. Precisamente estuve con una necesidad económica hace unos días y yo miré para el cielo. Entonces, ¿qué? Y se me ocurrió una idea de ir a alguna persona para solucionar esa parte económica. Y antes de salir, mi esposa me dijo: tú eres un hombre del favor de Dios. Yo le dije: sí, eso que tú vas a hacer te puede salir hoy mismo. Y yo le dije: sí, a veces demora hasta 6 meses, 1 año. Y cuando fui y toqué la puerta, me dijeron no. Pero me hicieron una llamada telefónica y me dijeron: ¿cuánto necesitas ser regalado? Y hoy tengo lo que estaban necesitando. Tengo testigos de aquí que ayer compré una cosa que no sabía de dónde salió el dinero. Pero eso significa ayuda sobre la marcha. Dios comienza a bendecir a aquellos que obedecen, sobre la marcha. Independientemente que no haya dinero en el mundo, Dios envía de su caja menor a aquellos que están necesitando sobre la marcha porque obedeces. Porque ese dinero viene para el propósito. Ese dinero viene para tu segunda, lo que vayas a hacer. Ese dinero viene para tu primera necesidad y ese dinero viene para tu segunda necesidad. Gracias si es para mí. Si es para Jesús, ok. Dios ayuda sobre la marcha. Por lo tanto, si nosotros actuamos sobre lo que Dios dice, ustedes preocúpense. Por eso Abraham fue en gran manera bendecido. Siento que todavía me están pensando mucho y que todavía como que no logro penetrar sus mentes. Lo siento porque no logro avanzar. Quiero decir que Abraham obedeció al Señor cuando él recibió la orden de dejar a su papá, de dejar a su familia, dejar sus cosas más importantes, su cultura. Por aquí explicaron eso un domingo a las 6 de la mañana. Salió a una tierra donde no sabía dónde quedaba, donde él no tenía el control. Y Dios comenzó a bendecirlo de tal manera por la palabra que le había dicho, para que él tuviera todo lo que necesitaba y más. Iglesia, en esta hora Dios nos está llevando a que podamos entender que hay cosas mucho más allá de donde nuestra mente no llega. En Santiago 1:22 dice que no seamos oidores, sino que seamos hacedores. De verdad, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hacedores? De verdad, sea sincero, sea sincera. ¿Usted cuántos años tiene en la iglesia? Si has venido por primera vez, hoy te damos bienvenida y te felicitamos porque no es normal que las personas decidan venir a la iglesia. Pero aquellos que están viniendo constantemente a la iglesia, los estamos llevando sobre ese río del Espíritu, a que por favor las órdenes de Dios deben ser ejecutadas de una vez. Debemos obedecer rápidamente. Debemos hacerlo en el momento en que Dios nos habla, por nuestra bendición, por lo que necesitamos. Aquí voy a decirles algo que me gusta muchísimo. La desobediencia impide el crecimiento. Por lo tanto, les quiero decir que la fe no será liberada y no podrás crecer, y yo tampoco lo podré hacer hasta que no se ponga en acción lo que Dios te haya dicho. Cuando desobedecemos, el crecimiento se detiene en el nivel de fe donde obedeces. Iglesia, ¿me estás escuchando? El nivel de fe que manejas es porque hasta ahí obedeces. No puedes hacer más porque hasta allá no obedeces. Por eso aquellos que tienen problemas con la salud, aquellos que tienen problemas con los diezmos, aquellos que tienen problemas para alcanzar logros más altos, porque no obedecen hasta allá, obedecen hasta aquí. Y hasta allí les llega su nivel de fe. Porque la fe es un principio inherente a la obediencia. Y, esto que viene es muy sabroso. La fe, ese principio no se puede desnaturalizar. Dios no te va a bendecir si no obedeces.
Eso significa que puedes tener una fe pequeña o inflada, pero si no obedeces, no vas a tener la oportunidad de avanzar en crecimiento. El rompimiento llega en dos formas. El rompimiento llega cuando estás inconforme con algo y Dios lo nota y Dios te ayuda a romper eso y pasas a un siguiente nivel. Cuando estás inconforme. Pero el rompimiento también llega cuando tu fe la antecede la obediencia. La Biblia dice que la fe es un escudo. Necesito soltar el micrófono. La fe es un escudo, dice la Biblia. Escuchen lo que voy a hacer. Algunos de los jóvenes, venga Kevin, rápidamente, usted va a ser mi escudo. Rápido, corra porque el tiempo nos tomó. Vamos abajo. El pastor va para allá, así arriba. No, vamos a ver, vamos a ilustrar algo que lo va a bendecir. Obediencia. Obediencia. Fe. Mi escudo. Dice Efesios, ¿se acuerdan? El escudo de la armadura. ¿Qué dice que es un escudo? ¿Estamos bien? Al día. Ok, los que estén atrás, pónganse de pie si quieren, porque esto no se pueden perder. Mi obediencia. Dios me habla acerca de algo y yo necesito obedecer. Y mi fe, que es mi escudo, me protege. Porque cuando la fe penetra en lugares donde hay milagros, el enemigo suelta dardos. Dice que el escudo de la fe te protege de los dardos del enemigo para que sean apagados. Significa que la fe te ayuda a entrar en lugares donde el enemigo se encuentra, para que todo aquel que entra ahí de manera ilegal es porque no tiene fe. Y ahí lanzan los dardos. Iglesias que se van y se caen. Negocios que abrieron por falta de fe, para abajo. Personas que ofrendaron razonando y no por fe, y la economía para abajo. Porque todo aquello que hagas sin fe es ilegal. Hola. Ahora lo van a comenzar a sincronizar. Necesito mover las manos y no quedarme ahí arriba. Ya me siento como entablillado ahí. Estoy diciendo que la fe es un escudo y necesitamos obedecer. Y la fe lo primero que hace es que cuando damos pasos de obediencia, Dios viene y nos protege. Damos un paso de obediencia con respecto a los diezmos y creemos que nos quedamos con plata. Entonces activa el otro versículo bíblico que dice que Dios te prospera en la marcha por obedecer. Dios viene y te protege. Y una persona comienza a sentir, tengo que bendecir a Miguel, tengo que bendecir. ¿Por qué? Porque Dios te va a prosperar el camino por obedecer. ¿Estás entendiendo? Entonces pon un aplauso fuerte a Dios. La fe solo se mueve en ámbitos de lo sobrenatural. ¿Se dieron cuenta por qué quería bajar? Que quería payasear. Es que quería ilustrar una verdad espiritual, que la iglesia tiene que crecer para poder vivirla. Díganme amén, por favor. Amén. Bendito el Señor. Entonces puedo reiterar y aseverar que no podemos, la fe no nos va a crecer hasta donde nuestra obediencia no se coloque. Obedecemos, crece la fe. Obedecemos, crece la fe. Obedecemos, crece la fe. Por lo menos Elvis en una ocasión le tenía mucho miedo a los demonios. Sí, lo admito, siendo pastor le tenía miedo. ¿Cómo es esta cosa? Pero un día yo oré por un muchacho que tenía un espíritu que lo llevaba a sentirse muy estimulado solamente viendo a las mujeres, y se fue.
En el encuentro me encontré en otra oportunidad alguien que decía, no, en el encuentro no fue aquí, en esa habitación con el pastor José. Estamos parados ahí y dijo, yo soy Belcebú. Y dijimos, ¿qué Belcebú ni qué nada? Ya mi fe se había acrecentado porque yo estaba obedeciendo. Entonces en ese momento di un paso de obediencia. El pastor estaba allí y cuando esa cosa comenzó a hablar, dijimos, en el nombre poderoso de Jesús te vas. Y esa cosa dijo, bueno, me voy. Otro paso de obediencia. En un momento a otro, una persona me pidió que fuese a su casa a orar por un joven que tenía cáncer. Pero yo no me iba a meter en un cáncer porque mi fe no llegaba hasta allá. Algunos dicen, yo me muevo en un nivel de unción en donde las cosas no suceden porque no me muevo tan grandemente en el poder de Dios. Entonces, ¿cómo está la obediencia? Ahí descubren cuánto obedecemos todos para podernos meter en terreno donde el diablo dice, aquí no me mueve nadie excepto personas que obedezcan. Ya se dan cuenta por qué algunos no grupo de vida. No, yo prefiero seguir esta vida, porque meterme en ese liderazgo grupo de vida, Dios te demanda obediencia. ¿Quieres ganarte la cuadra? Hay brujas y todo homosexuales. Métete con Dios y santifícate, verás. ¿Quieres ser pastor de jóvenes? ¿Quieres ser pastor de la iglesia? Santifícate, obedece y verás cómo Dios te lleva de fe en fe, porque la fe va de fe en fe, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de proeza en proeza, de victoria en victoria, de ganada en ganada. Aplauda a Dios con gloria. Apláudale con gloria. Vamos a terminar. Me quedan unos minutos, vamos a terminar. Su fe no crecerá más allá de su obediencia y por eso Abraham creció en gran manera, porque fue completamente obediente. Es necesario que entiendas que para que tu economía pueda crecer, necesitas ser obediente a los principios del reino de Dios. No juegues con Dios, Dios no puede ser burlado. Si has salido adelante económicamente por estrategias seculares, cuando venga una crisis, ¿dónde va a quedar la economía? Dios no te la va a sostener mientras seas obediente a las cosas seculares y seas desobediente a los principios bíblicos. ¿Estás escuchando, iglesia? Puede ser de gran bendición, puedes tener las lucas en el banco, pero si esas lucas en el banco están protegidas por tu fidelidad a las estrategias del mundo, cuando venga una crisis del mundo, pero si tú tienes dinero con estrategias del mundo, pero eres fiel a los principios de Dios, Dios va a abrazar tus finanzas y te va a proteger. ¿Por obedecer? Avanzamos. Dios nos dice, actúen sobre la palabra, sobre esa orden que han recibido, y su bendición y su favor será sobre nosotros. Hay muchos obstáculos seguramente para que nosotros crezcamos en la fe. Dice Henry Ford, los obstáculos son aquellas cosas espantosas que ves cuando apartas tus ojos de las metas. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de ver a Jesús? Comenzamos a ver los obstáculos. Henry Ford dice algo muy claro. Cada vez que apartas tus ojos de las metas y nuestra meta es Jesús, entonces aparecen unos obstáculos muy grandes y nos detenemos. ¿Cuál es tu obstáculo para que tu fe no crezca? Puede ser la desobediencia. Lo segundo y final que tenemos que hacer para que nuestra fe crezca es cuando hablamos. Cuando nosotros actuamos sobre lo que Dios nos dice, la fe se fortalece. Pero cuando nosotros hablamos lo que Dios dice, la fe se perfecciona. Los que toman nota, por favor no se les puede olvidar esto. La fe se fortalece cuando actúas sobre lo que Dios te ha dicho. Y la fe se perfecciona cuando hablas lo que Dios habla. ¿Dicen amén? Ok, para eso quiero hablarles lo que pasó en Génesis 22, versos 5 y 8. Aquí encontramos que Abraham suelta dos palabras proféticas. Me honro esa palabra que Dios le dio a Damaris para la sanidad de su hijo. Es la misma palabra que Abraham dijo cuando Dios le pidió sacrificar a su bebé, a su Isaac, a su amado, a su único hijo.
Dios, Abraham le dice a las personas que lo están siguiendo, le dicen, deténganse aquí, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Eso fue lo mismo que salió de la boca de Abraham cuando Abraham estaba allí en ese lugar donde iba a comenzar a partir para sacrificar a su hijo. Pero hubo una segunda palabra profética, y fue que cuando el hijo le preguntó, papi, aquí tenemos todo preparado para el holocausto, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Abraham dijo, ¿qué dijo Abraham? ¿Dios qué? Ok, aquí estoy diciendo que la fe crece cuando hablamos lo que Dios es capaz de hacer. Dios hace todas las cosas. Dice la Biblia, ay Dios mío, dice la Biblia que Abraham se encontró con ese Dios en Génesis 17, el verso 1, le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso, ¿qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer el Dios Todopoderoso? Escúcheme, no puede mentir. Eso nos garantiza que cuando Dios Todopoderoso, que es el mismo Jesús de hoy, buenas noticias, es el mismo. No tenemos que estar, oh Shaddai, manifiéstate. No, es Jesús, porque en Jesús está toda la habilidad de Dios. Entonces, en Jesús encontramos todo el poder. Y escúcheme, Abraham se encontró con el Dios Todopoderoso, y eso lo llevó a pensar y a decir que Dios podía hacer con su hijo algo tan espectacular, independientemente que él lo asesinara. Muchos de nosotros nos encontramos en una disyuntiva, obedezco o no. Pero ¿cómo es posible que Dios pida que hagamos esto como en familia, cuando esto se nos avecina y no es algo en contra? Dios, ¿cómo nos va a pedir hacer esto cuando sabe que esto cuesta mucho? Iglesia, Dios es más informado que todos los políticos de la tierra. Dios, cuando te está hablando acerca de algo, Él sabe lo que cuesta. Él sabe cuánta plata cuesta que tú te muevas de un lugar a otro. Él sabe cuánto dinero te cuesta. Si te dice, renuncia porque tu vida espiritual se está acabando, Él sabe cuánto te cuesta el tiempo de desempleo. Él te va a prosperar sobre la marcha. Él te va a prosperar sobre la marcha. Pero tú tienes que obedecer. Dios sabe cuánto cuesta. Dios sabe cuánto y que es difícil. Pero la Biblia dice, para el que cree, Dios está llevando a que crezcas en todas las dimensiones, no que crezcas allí en la silla todo el tiempo. Dios quiere llenarte de sus habilidades. De hecho, ya te llenó de sus habilidades. Ponlas a producir. Aquí quiero enseñar que en Marcos 11:23 dice una bomba espectacular. Ya la hemos hablado, pero es necesario recuperarla. Marcos 11:23, hablando Jesús, dice, para que puedas hablar lo que Dios dice, tienes que tener la fe de Dios. ¿La fe de quién? Dios. Vamos a Marcos 11, por favor. Marcos 11, el verso 22 dice, tened fe en Dios. En el original significa tener la fe de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos producir una fe genuina. Nosotros producimos una fe con dudas. Pero la fe que viene de Dios es una fe que solo puede creer por naturaleza. Oh iglesia, el Espíritu está hablando con revelación. Estoy diciéndote que hay momentos donde tu fe natural no te va a dar la oportunidad de recibir un milagro. Necesitas entrar en la fe de Dios. Necesitas meterte con Dios y que Dios te dé esa medida de fe que ya la tienes, pero Dios te va a ayudar a que comience a crecer para que puedas hablar lo que Él dice, independientemente de lo que estés viendo. Oré por un chico que tenía cáncer. Y yo dije, es mi primera vez orando por alguien con cáncer. Pero mi ministerio no va a quedar desacreditado porque yo crea o no crea. Ahí te la voy a soltar, Jesús. Tu palabra dice que cuando ordenaste a los apóstoles a que fuesen y predicasen, tú dijiste, sanad a los enfermos. Eso es un imperativo. Y también te digo, Señor, lo dije delante de mucha gente en esa casa. Y también le dije, Señor, tu palabra dice que hay unas señales que van a seguir a los que creen. En tu nombre, si uno coloca las manos sobre los enfermos, estos es posible que salen. No, dice, sanarán.
Por lo tanto, dije con toda la fe que tenía en mi corazón: Señor, haz que este cáncer retroceda ahora. Me fui. Nunca más supe de ese chico. Ayer, una persona llegó a mi casa y me dijo: tú eres pastor, ¿verdad? Yo le ¿tengo caras? Me dijo: no tienes cara, pero sé que eres pastor. Y me dijo: ¿oraste en mi casa? Oraste por mi amigo de 17 años. Y los médicos le dijeron que tenía cáncer terminal. Y yo, tú fuiste en pantalonetas a unas cosas por debajo de la rodilla. Y yo no te creía como pastor. Pero dijiste algo que no podemos entender como familia. Dijiste que el cáncer iba a retroceder. Y los médicos comenzaron a hacer exámenes. Y el chico comenzó a ponerse peor físicamente. Cada día se estaba empeorando, decía él ayer dando el testimonio. Pero lo sorprendente es que los exámenes decían que el cáncer estaba retrocediendo, que la metástasis había desaparecido. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, santo! Póngase de pie, hable lo que Dios habla, hable lo que Dios habla, y su fe crece. Hable lo que Dios santo, esa presencia está aquí. Esa presencia te va a vitaminar. Esa presencia te va a vitaminar ahora. La presencia de Dios es como dinamita. Eso ahora te dinamita. La presencia de Dios te llena y te llena de dinamita. La fe es como dinamita. Sara, el vientre de Sara fue dinamitado con la fe. Abraham fue dinamitado con la fe. Si tú eres un pastor, si tú eres una persona que anhela salir adelante, que tu fe quiere que sea creciente, créele a Dios en esta hora. No le creas al negrito, créele lo que está dentro del negrito en esta hora. Oh, salaba con raba fofa. Oh, paraba sama lava raba soda. Oh, balaba si balaba conda. Oh, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Dios te va a prosperar en el camino mientras obedezcas. Obedece el principio de la fe. Sobre ese sueldo te va a alcanzar. Dios te va a dar. Levanta tus manos, levanta tus manos. Pastor Rivaldo, venga, vamos a orar por la economía de la iglesia. Yo siento orar por la economía de la iglesia. Venga por acá. Usted es la autoridad. Todos aquellos que su economía está medio rara, pónganse de pie. Busquen qué hacer. Si vienen al frente, hacen algo, pero vengan acá. Yo creo que Dios los va a prosperar económicamente si creen en la palabra, si obedecen. Y yo sé que estás ahí.